Los científicos dicen que el comportamiento mostró las excepcionales habilidades de caza de las orcas, cazando y matando a un gran tiburón blanco en menos de 2 minutos. Mira este video de una orca derribando a un gran tiburón blanco. Bajo la extensión de nuestros océanos, se encuentra un reino donde la línea entre depredador y presa se difumina, y la ley de la naturaleza reina suprema. Imagina al poderoso tiburón blanco. Largo tiempo reverenciado como el rey de las profundidades, ahora encontrándose acechado por un terror invisible, un coloso sombrío que infunde miedo en los corazones incluso de los oceanógrafos más experimentados. Las orcas son animales muy inteligentes, son muy poderosas y en algunos casos probablemente incluso más poderosas que un tiburón blanco. Pero, ¿qué podría tener la audacia de desafiar al depredador máximo de los mares? ¿Y qué significa esto para el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas oceánicos? Únase a nosotros mientras desentrañamos el misterio de lo que está cazando a los grandes tiburones blancos. Monarcas del océano. El gran tiburón blanco es un pez enorme que es famoso por ser realmente grande. El nombre tiburón blanco, o su versión australiana, white pointer, proviene del vientre blanco brillante del tiburón, que es más notable cuando están varados en las playas boca arriba, revelando sus barrigas. Informalmente, la gente suele preferir llamarlos tiburones blanco grandes, con grande posiblemente destacando su gran tamaño y capacidades impresionantes. En el pasado, tiburón blanco también se utilizó para describir un tiburón mucho más pequeño, llamado tiburón oceánico de puntas blancas, a veces conocido como el tiburón blanco menor. Hoy en día, los científicos generalmente se adhieren a tiburón blanco porque el tiburón blanco menor ya no se usa, aunque algunos todavía usan tiburón blanco para describir a todos los tiburones de la familia Lamnidae. La tiburón blanco más grande que conocemos era una hembra de aproximadamente 5,8 metros de largo y pesaba alrededor de 2.000 kilogramos cuando estaba completamente desarrollada, pero la mayoría son más pequeños. Los machos suelen medir entre 3 y 4 metros de largo y las hembras miden alrededor de 4 a 4,9 metros en promedio. Estos tiburones pueden vivir mucho tiempo, incluso hasta 70 años, lo cual es mucho más de lo que pensábamos antes. Los machos se convierten en adultos cuando tienen alrededor de 26 años y las hembras cuando tienen alrededor de 33. Los tiburones blancos pueden nadar bastante rápido, hasta 25 kilómetros por hora en ráfagas cortas, y pueden ir bastante profundo bajo el agua. Son como los reyes y reinas del océano, especialmente cuando se trata de comer otros animales. Los tiburones blancos grandes se encuentran comúnmente en aguas costeras y marinas, con temperaturas que oscilan entre 12 y 24 grados Celsius. Se les ve a menudo en regiones como Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, Oceanía, Chile y el Mediterráneo, incluyendo el Mar de Mármara y el Bósforo. Una de las mayores concentraciones de estos tiburones se encuentra alrededor de la isla Dyer, en Sudáfrica. El gran tiburón blanco se ve típicamente en zonas epipelágicas, especialmente donde hay abundante presa. Les encanta merendar mamíferos marinos como focas y delfines. También comen todo tipo de peces, otros tiburones e incluso aves que se encuentran cerca del agua. Con sus bocas llenas de filas de dientes afilados como cuchillos, siempre están preparados para desgarrar carne y aplastar huesos con facilidad. No es una sorpresa que a Hollywood le guste retratarlos como depredadores salvajes e impredecibles, atacando todo a su paso y causando caos donde quiera que vayan. Sin embargo, los tiburones blancos no son simplemente depredadores sin sentido. Tienen un propósito detrás de sus acciones, casi como seguir un ritual, y su comportamiento sigue patrones sorprendentes tanto en el espacio como en el tiempo. Contrario a lo que muchos piensan, no atacan aleatoriamente. Y gran parte del consejo que hemos escuchado sobre cómo evitar sus ataques, bueno, no siempre es preciso. Estas criaturas increíbles son mucho más complejas de lo que parecen, son inteligentes, esquivas y notablemente sofisticadas. Con su vista increíblemente aguda y su agudo sentido del olfato, son maestros del océano, navegando sin esfuerzo por sus profundidades. De hecho, son tan inteligentes que incluso los mejores esfuerzos de los expertos y millones de dólares en recursos no han podido averiguar cómo mantenerlos en cautiverio. Parecen desafiar todos los intentos de confinarlos dentro de acuarios. En cuanto a sus habilidades físicas, su esqueleto de cartílago, aunque pueda parecer una limitación, en realidad mejora su movimiento. El cartílago, aunque fuerte y denso, es más ligero que el hueso, lo que permite a los tiburones nadar más rápido con menos esfuerzo. Su notable velocidad y resistencia, que les permite recorrer grandes distancias a través de los océanos, son posibles gracias a su estructura muscular única. En el ámbito de la composición muscular, los grandes tiburones blancos desafían las expectativas. Aunque uno podría asumir que sus extensas migraciones requerirían predominantemente fibras musculares rojas para nadar de manera sostenida, es todo lo contrario. Más del 90% de sus fibras musculares son blancas, otorgándoles una aceleración inigualable para la caza y emboscadas a alta velocidad. Pero, ¿cómo logran los tiburones blancos grandes recorrer largas distancias?
¿Cómo afecta a esto tener tan poco músculo rojo? A diferencia de muchos otros peces, donde las fibras musculares rojas están cerca de la piel, en los grandes tiburones blancos están profundamente dentro del cuerpo. Lo interesante es que la parte más gruesa de estos músculos rojos está cerca de la aleta dorsal, que es la parte más gruesa del cuerpo del tiburón. Esto puede parecer desconcertante al principio. Si estos músculos son para nadar continuamente, ¿por qué están tan lejos de la cola y cerca del eje de flexión? A pesar de parecer contraintuitivo, este arreglo del músculo rojo permite al tiburón moverse eficientemente. Es lo que les da su estilo de nado distintivo conocido como nado trueno. Pero incluso con sus características notables y temible reputación, incluso estos formidables tiburones tienen algo que temer: la desaparición del tiburón alfa. En el año 2003, los cineastas Dave y Jane Riggs estaban filmando un documental de naturaleza en Bremer Bay, Australia. Luego, su pacífica grabación se tornó ominosa al encontrarse con una escena escalofriante. 9 enormes cachalotes varados yacen sin vida en la orilla. Al acercarse, se encontraron con una escena aún más escalofriante. Un grupo de hambrientos tiburones blancos se acercaban a la costa más de lo habitual, atraídos por el olor de los cadáveres de ballenas. Mientras que la mayoría se alejaban, Dave vio una oportunidad. Rápidamente reunió a un equipo de científicos equipados con dispositivos de geolocalización, con el objetivo de etiquetar a los tiburones y descubrir sus patrones de migración. Usando postes especializados con agujas, insertaron etiquetas en las aletas dorsales del tiburón, comenzando con una hembra de 9 pies de largo, apodada tiburón alfa. Poco sabían ellos que este esfuerzo de marcaje se convertiría en uno de los mayores misterios del océano. Apenas 4 meses después, la etiqueta del tiburón alfa llegó a la orilla, señalando la desaparición del tiburón al que estaba adherida. ¿Qué podría haberle pasado a este formidable depredador, desapareciendo sin dejar rastro? Abundaban las teorías, desde la existencia de un megalodón perdido hasta encuentros con colosales calamares gigantes. ¿No es cautivador? ¿Qué podría haberse comido un gran tiburón blanco tan enorme? Los investigadores examinaron detenidamente los datos y descubrieron una revelación sorprendente. En la víspera de Navidad, el tiburón, que inicialmente nadaba tranquilamente, cambió abruptamente su trayectoria y se sumergió a profundidades de casi 580 metros, un área rara vez visitada por los grandes blancos. Momentos después, la etiqueta registró un drástico aumento de temperatura, pasando de 8 grados Celsius a unos impresionantes 26 grados Celsius. ¿Qué podría significar estos datos crípticos? Los expertos estaban perplejos. Deducieron que Shark Alpha probablemente había caído presa de una entidad colosal e inmensamente poderosa. A pesar de su tamaño de cerca de 1 tonelada y su fuerza formidable, algo la había capturado y arrastrado a las profundidades abisales del océano. Dave, conocido por su espíritu aventurero, sintió la necesidad de sumergirse en las profundidades del océano para desentrañar este misterio por sí mismo. Consciente de los peligros de bucear sin el equipo adecuado, tomó el asunto en sus propias manos y construyó su propio vehículo submarino, armado, a partir de un marco de metal, componentes recuperados de un cortacésped viejo y reforzado con 5 capas de fibra de vidrio. Este artilugio casero fue su boleto para explorar las traicioneras profundidades. Pero, ¿podría una embarcación tan improvisada soportar la inmensa presión del mar profundo y protegerlo de sus habitantes más mortales? Con una mezcla de curiosidad y temor, Dave reunió a un equipo de compañeros buscadores de emociones y se metió en el apretado interior de su submarino, listo para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, su expedición rápidamente encontró desafíos imprevistos. A solo 19.8 metros bajo la superficie, se encontraron rodeados por aproximadamente 40 tiburones balleneros y un grupo de orcas. Ante la cruda realidad de su peligrosa situación, tomaron la difícil decisión de abortar la misión y salir a la superficie. Sin embargo, su aventura proporcionó valiosos conocimientos. Descubrieron que el área, apodada la zona de muerte, estaba llena de orcas y tiburones cazadores. Esta revelación planteó una pregunta urgente. ¿Podría uno de estos formidables depredadores ser responsable de la desaparición del tiburón alfa? Considerar la posibilidad del tiburón ballenero, también conocido como el tiburón cobrizo, añade otra capa de intriga al misterio. Estas notables criaturas habitan en aguas templadas de todo el mundo, desde los océanos Atlántico y Pacífico hasta regiones alrededor de África, Australia y Nueva Zelanda. A pesar de su tamaño impresionante, alcanzando hasta 3,3 metros de longitud, poseen una naturaleza sigilosa que los hace difíciles de detectar. Sin embargo, sus dientes superiores en forma de gancho y su distintivo tono bronce los diferencian de otros tiburones. Alimentándose principalmente de cefalópodos, peces óseos y otras especies cartilaginosas, no se sabe que el tiburón ballenero se alimente de mamíferos marinos más grandes. Sus habilidades de natación ágiles y su comportamiento ocasional de caza en grupo, particularmente durante eventos como la migración anual de sardinas en Sudáfrica, muestran su adaptabilidad y destreza en los ecosistemas oceánicos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Los tiburones cobrizos, al igual que muchos de sus parientes del género Carcharinus, tienen una forma única de traer a sus crías al mundo. En lugar de poner huevos, estos tiburones son vivíparos, lo que significa que dan a luz a crías vivas. Las hembras dan a luz camadas de 7 a 24 crías cada 2 años en áreas costeras especiales conocidas como zonas de cría. Pero esto tarda mucho en suceder, con un embarazo que puede durar entre 12 y posiblemente 21 meses. El viaje no termina al nacer.
Los tiburones cobrizos crecen muy lentamente. Los machos no alcanzan la edad adulta hasta que tienen entre 13 y 19 años, mientras que las hembras tardan aún más, madurando entre 19 y 20 años. Aunque los tiburones cobrizos son bastante grandes y a veces están vinculados a ataques de tiburones, no se consideran una gran amenaza para los humanos. Están clasificados en 10º lugar en cuanto a ataques de tiburones no provocados a personas, con solo unos pocos incidentes registrados, 15 no fatales y un ataque fatal. Actualmente, no conocemos el tamaño exacto de la población de estos tiburones y están listados como vulnerables en la lista roja de la UICN. Esto se debe a que son fácilmente afectados por la sobrepesca. Su lento crecimiento y bajas tasas reproductivas dificultan que su población se recupere rápidamente, lo que lleva a amenazas significativas para su supervivencia. A pesar de su temida reputación, los tiburones cobrizos generalmente no crecen más que el típico tiburón blanco, lo que hace improbable que uno pueda derribar a un gran depredador como el tiburón alfa. Sin embargo, las orcas son una historia completamente diferente, representando una amenaza mucho mayor para estos tiburones. Las majestuosas orcas. Las orcas, o ballenas asesinas, son los gigantes blancos y negros llamativos que dominan los océanos. A diferencia de las ballenas comunes, son los miembros más grandes de la familia de los delfines, sus patrones únicos las hacen fáciles de identificar, y se pueden encontrar en todos los rincones del mundo, desde las aguas heladas del Ártico hasta los mares cálidos de los trópicos. Las orcas tienen una dieta diversa, comiendo de todo, desde peces, tiburones hasta focas. Algunas manadas o grupos de orcas incluso se especializan en tipos específicos de presas. Estos depredadores marinos no son solo cazadores, también son animales muy sociales, viviendo en grupos familiares muy unidos, donde transmiten técnicas de caza y tradiciones vocales únicas a través de generaciones. Las orcas machos son realmente enormes, creciendo entre 5,8 a 7,9 metros de largo y pesando más de 6 toneladas. Las hembras son un poco más pequeñas, midiendo de 4,9 a 6,7 metros de longitud y pesando alrededor de 3 a 4 toneladas. Sin embargo, hay individuos excepcionales. Algunos machos pueden alcanzar hasta 9,8 metros y las hembras hasta 8,2 metros. Para darte una idea de su tamaño, es aproximadamente tan largo como un autobús. A pesar de su inmenso poder y tamaño, las orcas son sorprendentemente gentiles con los humanos. Nunca ha habido un caso confirmado de una orca atacando a una persona en la naturaleza. Sin embargo, la historia cambia en cautiverio. Ha habido incidentes desafortunados donde orcas en cautiverio han lastimado a sus entrenadores en parques marinos. Esto indica que si bien las orcas no son naturalmente agresivas hacia los humanos en su hábitat natural, su comportamiento puede volverse impredecible cuando están confinadas. Las orcas son increíblemente rápidas y poderosas, capaces de derribar tiburones con facilidad. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan completamente esta teoría. La etiqueta del tiburón alfa indicó que fue atacado a una profundidad de 579 metros, pero las orcas son cazadores de superficie y rara vez se sumergen tan profundo. Además, la temperatura dentro del depredador se registró en 25,6 grados Celsius, mientras que las orcas tienen una temperatura corporal similar a los humanos, alrededor de 37,8 grados Celsius. Entonces, si no era una orca asesina, ¿qué podría haber sido? Esto nos lleva a otra posibilidad intrigante, el calamar gigante, el enigmático calamar gigante. En las profundidades oscuras del océano se esconde el calamar gigante colosal. Estas criaturas misteriosas desconciertan a los científicos porque viven tan lejos de la superficie, lo que las hace increíblemente difíciles de estudiar. Pero, ¿dónde más se esperaría encontrar un depredador reservado que en las partes menos exploradas del mar? Lo que es aún más fascinante es que el calamar gigante habita entre 300 y 600 metros bajo las olas, precisamente donde el tiburón alfa encontró su muerte. Entonces, ¿cómo se comparan estos calamares masivos con los grandes blancos? Bueno, son francamente gigantescos. El más grande registrado medía unos impresionantes 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada, aproximadamente 10 veces el tamaño de una persona promedio, y hablemos de sus poderosos tentáculos equipados con ventosas adherentes. Los calamares gigantes pueden atrapar presas desde hasta 10 metros de distancia con estos alargados brazos alimentadores. Normalmente, los calamares gigantes se alimentan de peces más pequeños y camarones. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que los tiburones también podrían estar en su menú. En el año 2020, se descubrió un tiburón punta blanca cubierto de grandes marcas de tentáculos, inconfundiblemente dejadas por un calamar gigante. Afortunadamente, ese tiburón sobrevivió, pero ¿cuántos otros no tuvieron la misma suerte? Sigue siendo desconocido debido a la investigación limitada disponible. Los calamares gigantes muestran un comportamiento conocido como migración vertical diurna. Básicamente, suben a la superficie por la noche para cazar y se retiran a las profundidades durante el día para descansar, lejos de posibles amenazas. Entonces, en teoría, un calamar colosal podría haber salido a la superficie, avistado al tiburón alfa y arrastrado a las profundidades para una buena comida. La parte complicada es ese gran aumento de temperatura cuando el tiburón fue comido. Esto sugiere que lo que sea que lo comió era de sangre caliente, es decir, que sus entrañas eran más calientes que el agua que lo rodeaba. Pero aquí está el giro.
Los calamares gigantes son de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal coincide con el agua en la que están. Entonces, con eso, podemos eliminar al calamar gigante de la lista. Pero eso también significa que hemos tachado a los sospechosos más obvios, y ahora necesitamos ser un poco más imaginativos. Aunque las orcas son los culpables habituales de los ataques de tiburones, en el pasado, había otras criaturas conocidas por devorar tiburones. ¿Podría ser que una de estas supuestas criaturas extintas esté detrás de este misterioso evento? Puede sonar descabellado, pero considerando que solo hemos explorado una pequeña fracción del océano, no es tan loco como parece. Los gigantes perdidos de los antiguos mares. Los Spinosaurus fueron los principales gobernantes del norte de África durante el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente 100 a 94 millones de años, cuando los dinosaurios estaban por todas partes. Spinosaurus, también conocido como lagartos de espina, se destacó de otros dinosaurios. En 1912, el paleontólogo alemán Ernst Stromer presentó al Spinosaurus al mundo después de encontrar algunos restos egipcios. Lamentablemente, esos huesos originales se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, pero más pistas surgieron en el siglo XXI. Hoy, los científicos se preguntan si hay una o dos especies de Spinosaurus. La principal, S. aegyptiacus, es de Egipto, pero podría haber otra, S. maroccanus, en Marruecos. Algunos incluso piensan que el Sigilmasasaurus podría ser simplemente un Spinosaurus en una pose diferente. Cuando hablamos de Spinosaurus, estamos hablando de algunos famosos carnívoros como el Tyrannosaurio Rex o el Giganotosaurus. El Spinosaurus pudo haber medido hasta 14 metros de largo y pesado 7,4 toneladas métricas. Y no solo eran grandes, también eran aterradores. Sus cráneos eran como los de los cocodrilos modernos, con dientes largos y rectos para morder, y sus extremidades delanteras eran poderosas, con 3 dedos y una garra enorme. También tenían largas espinas en sus espaldas, formando una estructura similar a una vela. Algunos piensan que les ayudó a controlar su temperatura, mientras que otros creen que era para atraer parejas o asustar a los rivales. Ahora, Spinosaurus no era solo una criatura terrestre, también tenía talento para nadar. La evidencia sugiere que era semiacuático, lo que significa que estaba bastante cómodo en el agua. Sus huesos de las piernas eran más densos que los de la mayoría de los dinosaurios, lo que le ayudaba a navegar bajo el agua, y su cola actuaba como un remo incorporado, perfecto para deslizarse por los antiguos manglares. Como el Spinosaurus pudo haber comido tiburones, algunos piensan que todavía podría estar merodeando en el océano hoy en día sin ser notado. Sin embargo, el Spinosaurus estaba solo parcialmente adaptado al agua, y probablemente no podría bucear tan profundo como donde el gran tiburón blanco encontró su fin. Entonces, aunque esta idea no nos lleva a ningún lugar nuevo, todavía hay más que considerar. El Mosasaurus, conocido como los gobernantes del río Mosa, vivió durante el periodo Cretácico tardío. Hace aproximadamente entre 82 y 66 millones de años, fueron descubiertos por primera vez hace siglos, cuando se encontraron algunos cráneos en una cantera de tiza cerca de Maastricht, Países Bajos. Inicialmente confundidos con cocodrilos o ballenas, fue el naturalista Georges Cuvier quien en 1808 los identificó como gigantes lagartos marinos, sentando las bases para nuestra comprensión de la extinción. El nombre Mosasaurus fue acuñado oficialmente en 1822 por William Daniel Conybeare, honrando sus orígenes al hacer referencia al río Mosa. Ahora, hablando del tamaño, el Mosasaurus era enorme. Estimaciones anteriores sugerían que la especie más grande, M. hoffmanni, alcanzaba los 17 metros, más largo que un autobús escolar. Sin embargo, estudios recientes se sugieren que pudo haber sido un poco más corto, alrededor de 12 metros, lo cual sigue siendo impresionante y ciertamente lo suficientemente grande como para devorar un tiburón entero. El Mosasaurus tenía filas de dientes diseñados para cortar a sus presas. Sus extremidades delanteras funcionaban como aletas, perfectas para navegar las antiguas aguas, mientras que su cola tenía una curva única y una aleta parecida a una pala, lo que lo hacía un experto nadador. A pesar de su limitado sentido del olfato, el Mosasaurus tenía una vista excepcional, lo que sugiere que podría haber sido una criatura de sangre caliente. Sin embargo, la diversidad de especies de Mosasaurus añade cierta complejidad. Con más de 50 especies que una vez se atribuyeron al género, investigaciones recientes han aclarado esto, confirmando al menos 5 especies bajo el paraguas de Mosasaurus. Ahora, en comparación con el Spinosaurus, el Mosasaurus estaba hecho para la vida en el océano, con extremidades en forma de aletas y una larga cola similar a la de un tiburón que los impulsaba a través del agua a velocidades de al menos 48 km por hora. Aunque no eran mucho más rápidos que los tiburones blancos, eran mucho más grandes, por lo que es bastante seguro que podrían cazar y devorar a un tiburón con sus aterradores dientes. Imagina si estas dos criaturas, el Mosasaurus y el gran tiburón blanco, tuvieran un enfrentamiento. Bueno, no sería una pelea muy pareja. El Mosasaurus podría medir más de 15 metros de largo y pesar más de 10.000 kilogramos, mucho más que el tiburón. Así que, el gran tiburón blanco definitivamente sería el perdedor en este escenario. Pero aquí está el truco. Esta idea se basa en la posibilidad de que estos antiguos reptiles marinos hayan sobrevivido en secreto bajo el agua todo este tiempo. Ahora, ¿podría suceder eso? Bueno, cuando un asteroide chocó contra la Tierra y acabó con los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años, podrías pensar que las criaturas marinas habrían estado bien. El agua podría haber protegido a algunas del impacto inicial, pero incluso esos sobrevivientes estaban en problemas.
El meteorito alteró los niveles de carbono en el aire y provocó lluvia ácida, haciendo que los océanos se volvieran demasiado ácidos para que la mayoría de las criaturas sobrevivieran. Así que las probabilidades de que un mosasaurus sobreviviera a todo eso son muy escasas, prácticamente imposibles. Por lo tanto, podemos descartar a cualquier sospechoso de la era de los dinosaurios, pero hay otra criatura que se dice que está extinta, aunque muchas personas piensan que todavía está por ahí en alguna parte. ¿Su nombre? El megalodón, también conocido como el tiburón más grande que jamás haya existido. Ahora es el momento para la elección del suscriptor de hoy. En las turbias profundidades del Océano Pacífico, un coloso silencioso que se movía con gracia letal a través de las aguas, los científicos susurraban en tonos bajos sobre el depredador misterioso que había causado conmoción en los círculos de investigación marina. La doctora Evelyn Ramírez, una reconocida bióloga marina, había dedicado su vida a estudiar el comportamiento de los tiburones blancos, pero incluso ella no estaba preparada para el terror que agarró su corazón cuando comenzaron a surgir informes de sus amados depredadores desapareciendo sin dejar rastro. Mientras examinaba los datos en su estrecho barco de investigación, un sentido de urgencia la consumía. Los científicos dicen que algo grande está cazando tiburones blancos ahora mismo, y están preocupados, murmuró Evelyn para sí misma, el peso de la revelación asentándose pesadamente sobre sus hombros. Con una determinación de acero, ella inició una expedición hacia el corazón de la zona de peligro, decidida a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Finalmente, llegaron a su destino, un tramo remoto del océano lleno de vida. Pero al descender al abismo, se dieron cuenta de que no estaban solos. Ojos brillantes se asomaban desde la oscuridad, y la inconfundible silueta de un depredador desconocido se alzaba imponente ante ellos. En ese momento, el Dr. Ramírez supo que no solo enfrentaban a un depredador, estaban enfrentando una fuerza de la naturaleza, un terror primitivo que amenazaba con trastornar todo lo que creían saber sobre el delicado equilibrio del océano. Cuando las mandíbulas de la criatura se cerraron con una aterradora certeza, Evelyn entendió que su lucha por la supervivencia apenas había comenzado. ¿Qué crees que podría estar cazando a los grandes tiburones blancos? El gigantesco megalodón. El megalodón era verdaderamente enorme, tan grande como algunos dinosaurios, según los fósiles, alcanzando hasta 18 metros de largo. Solo imagina eso. Aproximadamente la longitud de un dinosaurio grande, y su boca podría abrirse más de 3,3 metros de ancho, lo suficientemente ancha como para tragarse un tiburón entero, o incluso 2 humanos adultos. Aunque los humanos no estaban presentes cuando estos megatiburones recorrían los mares hace más de 3 millones de años, los tiburones sí estaban, y los científicos creen que estaban en el menú del megalodón. No es difícil de creer cuando ves el tamaño de los dientes que alineaban esas enormes mandíbulas. Comparado con el diente de un tiburón blanco, el diente de un megalodón es enorme. Con su increíble velocidad y poderosa mordida, el megalodón fue uno de los depredadores más feroces de todos los tiempos, por lo que se podría pensar que no desaparecería sin luchar. Algunas personas se preguntan si todavía podría estar escondido en algún lugar profundo del mar. Después de todo, otras especies de peces, como el celacanto, que se creía extinto, fueron redescubiertas. Así que, aunque no hemos visto ningún megalodón todavía, no necesariamente significa que están extintos. Existe la posibilidad de que el antiguo megalodón haya evolucionado durante millones de años y ahora resida en el mar profundo, lo cual es técnicamente posible. Vale la pena señalar que los humanos solo se convirtieron en Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años. Así como hemos cambiado drásticamente con el tiempo, si el megalodón todavía estuviera vivo y viviendo secretamente en las profundidades, probablemente se vería bastante diferente de su forma antigua. Verás, las criaturas que viven en las profundidades del océano cerca del fondo marino tienen que adaptarse para sobrevivir con las especies limitadas disponibles allí. En consecuencia, los tiburones que han evolucionado para vivir a tales profundidades suelen moverse lentamente. Esta adaptación les ayuda a conservar energía y necesitar menos comida para sobrevivir. Si el megalodón realmente se ha adaptado a la vida en el mar profundo, probablemente se parecería más a un tiburón dormilón. Estos tiburones se mueven lentamente y no son agresivos, bastante diferentes de la feroz reputación del megalodón tradicional. En términos más simples, es poco probable que un megalodón evolucionado moderno tenga la velocidad y el poder necesarios para cazar y consumir un tiburón blanco de 274 centímetros. Ahora, aunque podamos sentir que ya tenemos nuestra respuesta, no podemos hablar de los depredadores oceánicos más poderosos sin mencionar a Leviatán melvillei. Probablemente la mayoría de las personas no hayan oído hablar de él antes, pero se cree que es un tipo extinto de cachalote que podría haberle dado una fuerte competencia al megalodón. Con dientes masivos que miden hasta 35 centímetros de largo, excluyendo colmillos, tenía los dientes más grandes de cualquier animal, pasado o presente. Los científicos piensan que esta criatura, inusualmente grande, podría haber comido casi cualquier cosa que quisiera, incluidos tiburones y otras ballenas. Imagina, un diente es casi tan grande como un boliche. Esta superballena, que mide unos 18 metros de largo, supuestamente se extinguió hace unos 9 millones de años, un hecho ampliamente aceptado. Sin embargo, los científicos pueden cometer errores, y la razón exacta de la extinción de esta ballena sigue siendo tan misteriosa como las profundidades que habitaba. Algunos sugieren que se extinguieron debido a un evento de enfriamiento global, ya que muchas de sus presas no pudieron sobrevivir en aguas más frías. Pero entonces, ¿por qué otros tiburones y ballenas sobrevivieron mientras se alimentaban de la misma comida? Tal vez fue porque el enorme tamaño de Leviatán requería mucho más alimento para sobrevivir que los depredadores marinos más pequeños, pero nadie lo sabe con certeza. Ahora, el escepticismo aún perduraría si no fuera por una última pieza de evidencia contra esta teoría. Al igual que los delfines y ballenas modernos, Leviatán melvillei no podía respirar bajo el agua.
tenían que salir a la superficie para respirar aire. Así que, si estas criaturas no estuvieran extintas, seguramente las veríamos salir a la superficie todo el tiempo. Considerando su tamaño, es muy poco probable que pudieran haber permanecido sin ser vistas durante 9 millones de años tiburones blancos caníbales. Después de considerar todas las posibilidades, los científicos centraron su atención en los patrones de migración del gran tiburón blanco. Al examinar los movimientos de otros grandes tiburones blancos que navegan por la misma área, los investigadores se toparon con una revelación sorprendente. Los datos de seguimiento de esos tiburones coincidieron con los patrones detectados por el rastreador de tiburón alfa. El misterioso aumento de temperatura en el rastreador, que había desconcertado a los científicos durante años, de repente se hizo claro. La temperatura elevada coincidía con el calor interno de un típico gran tiburón blanco. Entre todas las posibles explicaciones, nadie había considerado la posibilidad de que otro gran blanco fuera responsable del ataque. Después de todo, generalmente no son lo suficientemente grandes. Sin embargo, aquí es donde la trama se complica. El tiburón alfa no fue devorado por un tiburón blanco ordinario. Cayó presa de un caníbal blanco gigante de 4,88 metros de longitud. Este tiburón de tamaño descomunal probablemente sufría de una condición donde un animal experimenta un crecimiento anormal debido a altos niveles de hormona del crecimiento. Con una longitud de 5 metros, podría haber pesado fácilmente más de 2 toneladas, más del doble del peso del tiburón alfa. En cuanto a por qué consumió a uno de su propia especie, no es raro que los tiburones de tamaño regular se alimenten de los más pequeños. Entonces, lógicamente, los tiburones gigantes se alimentarían de los de tamaño normal. Ahora, podrías preguntarte, si los grandes blancos normalmente no se sumergen tan profundo como los 1900 pies de profundidad donde el tiburón alfa encontró su muerte, ¿por qué este enorme espécimen arrastró a su víctima tan profundo? Bueno, el motivo exacto sigue siendo incierto. Sin embargo, aunque es poco común, se sabe que los grandes blancos se han sumergido a profundidades superiores a 1200 metros en ocasiones. Teniendo en cuenta el momento del aumento de temperatura del tiburón alfa, es evidente que el supertiburón solo consumió a su presa al final de la inmersión. Por lo tanto, es probable que atrapara al tiburón más pequeño con sus mandíbulas y descendiera rápidamente con él para desorientar y facilitar el golpe final. ¿Qué piensas sobre el gran tiburón blanco caníbal que se come a su propia especie? Déjanos tu opinión en los comentarios debajo.